que ver con el género, con las mujeres. Está Karina Banfi, diputada nacional por Cambiemos, para analizar, bueno, cuál va a ser el lugar de, por ejemplo, la discusión sobre el aborto en la campaña electoral de este año. Muchas gracias, Karina, por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación. Karina, ha cambiado un poco la conversación social en torno al aborto. Vos decías a mitad del año pasado, cuando diputados le había dado su apoyo a la legalización del aborto, bueno, que era piantavotos votar en contra. Luego el senador retiró ese apoyo. ¿Qué dirías hoy sobre ese proyecto de ley y cómo se juega en términos electorales su apoyo o su oposición? Yo creo que es una agenda, especialmente la de aborto, no sé si tanto la de género, que es mucho más amplia, en donde puede haber mayores consensos. En el marco de aborto es un proceso que necesita tiempo, especialmente aquellos que se oponen. Y creo que los últimos acontecimientos e incluso el propio debate que se dio el año pasado nos obliga a encontrar algunos puntos en común. Por ejemplo, yo creo que va a estar más abierta la discusión en este año electoral a la obligatoriedad de tener un sistema educativo que hable de una educación sexual integral, en donde es fundamental cumplir con el deber del Estado de informar a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía más precoz, de cómo puede evitar un embarazo adolescente, qué significa una violación, decir no es no, y ese tipo de cuestiones que tienen que ver y que vemos principalmente como una alerta y en donde Cambiemos y el Gobierno Nacional ha tomado como una prioridad, principalmente con un plan como es el ENIA, el hecho de poder mitigar lo que es el embarazo adolescente, la falta de información con respecto a las relaciones sexuales entre la comunidad más joven de la Argentina. Karina, recuerdo en 2017 que en las legislativas una de las pocas voces que se manifestó muy abiertamente a favor del aborto en ese momento fue Débora Pérez Volpil, ¿no? Fallecida. Otras voces, no era un tema central en la discusión o en la campaña electoral, pero ella lo dijo muy explícitamente. Ahora, este año es distinto, ¿no? Después de someter a debate la ley y con la posibilidad de que vuelva a debatirse este año, los políticos y las políticas van a estar casi obligados a manifestarse en relación a la ESI, como vos decís, a la educación sexual integral, a la ley de educación sexual integral y también al aborto. ¿Hay alguna discusión dentro de Cambiemos ya en este sentido acerca de cómo se va a responder esa pregunta y ese posicionamiento? Mira, en el marco de Cambiemos creo que por lo menos en esta agenda hoy no hay un debate entre nosotros, principalmente porque cada uno está focalizado en su territorio. Aprovechamos esta etapa que hay un descanso de la tarea legislativa en las sesiones legislativas y la producción de leyes, más que nada en los territorios. Sí, a partir de marzo va a comenzar sin duda un listado de cuáles son los temas prioritarios. No sé si tanto en los diputados, lo que sí estoy de acuerdo con vos, que van a tener aquellos que aspiran a ser presidentes, tener una posición, o gobernadores y gobernadoras, una posición muy clara al respecto de esto. Y te agrego un punto más. ¿Qué pasa con los protocolos que casi todas las provincias, salvo 3 provincias, no lo tienen? ¿Qué va a pasar con estos protocolos? Que es el sistema que de alguna manera regula ya la norma vigente con respecto al aborto legal en casos de violación o cuando corre peligro la vida de la mujer, y que a veces parece, como hemos visto, que todavía hay algún nivel de resistencia. Creo que va a ser muy importante y en eso Cambiemos va a tener un punto en común en que nosotros estamos debajo de la ley, que hay que respetar la ley vigente, que es necesario promover protocolos que sean eficaces y que no queden con vacíos legales en donde pueda haber tensiones, y principalmente que se proteja, en este caso cuando hay violación o peligro de la vida de la mujer, a aquella niña o mujer que está viviendo una situación donde necesita el respaldo de la norma. Karina, vos sos diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.
¿cuál es la respuesta de la provincia de Buenos Aires, de la gestión de María Eugenia Vidal en relación al protocolo, al ILE, a este protocolo que vos señalás que es tan importante? Sí, nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos un protocolo que es criticado principalmente porque tiene algunas características que se tienen que mejorar con respecto a algunas cuestiones del consentimiento informado o aquellos procedimientos que se tienen que tomar previos a la práctica de un aborto legal. ¿Cuáles serían esos procedimientos en Por provincia de ejemplo, Buenos Aires? cuando se interviene algún sistema interdisciplinario que pueda contener a esta mujer que necesita practicarse un aborto, si esto tiene que ser optativo u obligatorio y es una condición para que se pase al siguiente paso, que sería la práctica del aborto. Que la ley no lo dice a eso. No lo dice exige claramente y por eso se especula muchas veces y queda sujeto también a veces a la decisión y a las tensiones que se produce entre la decisión de la mujer y el médico. Sí, sí, sí. ¿No? O sea, el sistema de salud pública que toma decisiones muchas veces sobre el cuerpo de la mujer, incluso diciendo que no va a realizar esa práctica y que tampoco existe un sistema de sanciones, en donde estaría bueno ver cómo podemos resolver esas crisis que muchas veces se producen entre el sistema de salud y el derecho que tiene una mujer según nuestro Código Penal. Karina, el año pasado fue muy bien recibida la decisión por ciertos sectores, la decisión del presidente Macri de habilitar la discusión parlamentaria del aborto comparado con las trabas que había puesto la gestión de Cristina Fernández de Kirchner mientras fue presidenta, aún con mayoría legislativa. Ahora, una vez que se completó el trámite parlamentario y el aborto no fue aprobado, se cuestionó que el presidente Macri no hubiera, si estaba alentando un proyecto y una discusión determinada en el Congreso, no hubiera mostrado su decisión de apoyar ese proyecto que presentaba. ¿Qué pensás que va a suceder este año? ¿Cuál va a ser la posición del Poder Ejecutivo Nacional en relación a este proyecto? A ver, dos cuestiones con respecto a la decisión que toma el presidente de acompañar y habilitar el debate, en realidad principalmente a su bloque, darle libertad de conciencia y que eso generó sin duda una apertura al debate de aborto. Yo creo que es algo que él respeta y respalda mucho, no solo en cuestiones de los derechos de la mujer, sino en todas las políticas que se están llevando adelante en su gobierno, como por ejemplo el Plan Eña o el Plan de Oportunidades y Derechos para las Mujeres. Hay toda una línea de trabajo integral sobre el derecho de las mujeres en este gobierno, a diferencia del gobierno anterior con Cristina de Kirchner, en donde era fundamental también abrir este debate más allá del resultado que se obtuviera. Tomar una posición, creo que la tomó desde el principio y eso es lo que hay que destacar, que no hubo ambivalencias en el tratamiento tanto de una cámara como de la otra, y te lo digo Pero me refiero a decir, bueno, estoy a favor de la legalización del aborto. De decir o de influir de alguna manera, porque no es menor que el presidente tome una posición clara con respecto... ¿Hubieras deseado que la tomara? No era su decisión, y lo dijo y lo dejó muy claro desde el principio. Pero él puede, como ciudadano, puede dar su opinión, sobre temas de seguridad, sobre sentencias judiciales. Exacto. Digo, ¿por qué no dar su opinión también sobre este tema? Yo creo que él entendió, y no lo estoy interpretando, sino por conversaciones que hemos tenido con el gobierno nacional interpretó que era bueno no inmiscuirse en un tema tan delicado, que tenía que tener una resolución legislativa y que lamentablemente no lo pudimos lograr por los votos del Senado. ¿Por qué la gobernadora Vidal, en cambio, decidió influir y dar su opinión en contra de la legalización del aborto? Bueno, porque también siempre lo hizo. Siempre ella tuvo una posición pública con respecto a este tema, no así el presidente Macri. Incluso su posición pública fue no manifestarse públicamente sobre este tema y quizás ambos decidieron mantener cuál había sido su posición, como hubo muchos otros miembros del gabinete que se manifestaron, algunos en contra, otros a favor, algunos en el recorrido cambiaron de opinión. Y me parece que más allá de la opinión y cómo puede influir la opinión de un gobierno, creo que lo más importante es cómo nosotros, principalmente aquellos que tomamos decisiones sobre este tema, vamos
evolucionando, vamos creciendo a partir de la información que necesitamos para realmente poner en valor qué significa tener una ley de aborto, digamos, una interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Ahora vamos a ir a eso, cómo se construyen territorios comunes, ¿no? Que es tan importante en una democracia. Después de que el Senado finalmente no diera su apoyo a la legalización del aborto, pasaron algunas semanas y meses y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó que le daba la bienvenida a su espacio tanto a las mujeres que llevan el pañuelo verde, o sea, el pro aborto, como a las mujeres que llevan el pañuelo celeste, o sea, las mujeres en contra del aborto. ¿Hubo un cambio de opinión pública una vez que se visibiliza el tema? ¿Se le dio lugar? Es decir, la explosión de la conversación sobre el aborto y el tratamiento de la ley finalmente fue útil para las posiciones en contra del aborto que quedaron mucho más expuestas que antes en la ciudadanía y empezaron a tener peso político? No, yo creo que el peso político, aquel que lo tiene, lo sigue manteniendo e influye en la agenda que lleva adelante, no, como aquel digo, que no. Karina, ¿sabes por qué te lo planteo? Digo, no. la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, mientras fue presidenta, estuvo en contra. Cuando la conversación social cobijó la conversación sobre el aborto, decidió dar su voto positivo. Ahora, una vez que se desaprueba, recibe entre sus brazos, no recuerdo exactamente las palabras, a pañuelos verdes y celestes. No quiero opinar sobre la expresidenta, pero sobre te digo lo que me causó a mí. De opinión pública. Yo lo que vi en ella el día de la votación principalmente fue una maniobra especulativa en donde entiende seguramente que convocar a ambos sectores es una manera de atraer los votos, principalmente porque su discurso fue muy lavado, la verdad, y yo creo que en definitiva sigue creyendo o sigue pensando en que no está de acuerdo, que no es la mejor manera, e incluso si uno lee de manera detenida su discurso en aquella oportunidad, deja entrever esto. Esa es mi sensación. Lo que sí para nosotros en Cambiemos es muy importante convivir en esa pluralidad. Incluso se expuso de una manera mucho más radicalizada, pero así es Cambiemos. Nosotros compartimos y convivimos con posiciones muchas veces muy distantes y muy antagónicas, en donde efectivamente tenemos el desafío de trabajar buscando la línea común. Karina, ayer fue el discurso de Estado de la Unión. El presidente Donald Trump se manifestó también en relación al tema del aborto. ¿Podemos escuchar algunas de sus palabras? A ver, por favor, si escuchamos a Donald Trump en el Congreso. No greater contrast to the beautiful image of a mother holding her infant child than the chilling displays our nation saw in recent days. Lawmakers in New York cheered with delight upon the passage of legislation that would allow a baby to be ripped from the mother's womb moments from birth. These are living, feeling, beautiful babies who will never get the chance to share their love and their dreams with the world. And then we had the case of the governor of Virginia, where he stated he would execute a baby after birth. To defend the dignity of every person, I am asking Congress to pass legislation to prohibit the late-term abortion of children who can feel pain in the mother's womb. Bueno, se refería al estado de Nueva York de Virginia. Bernie Sanders le contestó que en realidad estaba avanzando sobre el derecho de las mujeres a controlar su cuerpo, y también se dieron precisiones acerca de cómo funciona el aborto en Nueva York y en Virginia. En Nueva York es después de la semana 24, en caso de que corra peligro la vida de la madre o que el feto sea inviable, está legalizado el aborto. Y en el caso de Virginia tiene que ver con una discusión del gobernador de Virginia, que es un neurólogo y pediatra, acerca de que si nace un bebé inviable, bueno, hay una conversación posible entre la madre y el médico para terminar con esa vida. El tema de la cantidad de semanas, ¿no?, que a partir de la cual es legal el aborto, que es uno de los grandes temas que divide, ¿no?, a quienes están a favor del aborto, a quienes están en contra.
¿se va a volver a tratar y hay allí un punto de encuentro para encontrar una salida legal al aborto? Yo no sé si en este año electoral va a ser parte de la agenda, lo veo difícil, como muchos otros temas. Sí, la campaña por el aborto legal ya, seguramente como lo hizo durante 14 años consecutivos, va a presentar nuevamente el proyecto. Ahí veremos nosotros cómo avanzamos y presentamos nuestros propios proyectos como hicimos el año pasado. Yo, en mi opinión, no sé si es realmente conveniente tener el debate de aborto en un marco electoral con esta composición de la Cámara a un año de haberse votado, donde sabemos que quizás sale igual. No sale igual al mismo resultado del año pasado. Los mismos resultados. No creo que haya hoy alguna evolución de los celestes en donde digan que van a votar a favor ahora de un proyecto. Por eso te insisto en este punto. Hay que trabajar en buscar estos puntos de acuerdo y uno es la fecha, claro, o el plazo para la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, sin causales. Si son 9, si son 14, si son como promedio mayoritario de los países 12 semanas. Teniendo en cuenta ese conteo de semanas, ¿crees que hay mayor posibilidad de conseguir votos a favor de la legalización? Sí, yo creo que sí, y también parte de nuestra estrategia del año pasado, en donde nosotros teníamos un proyecto que llevábamos 14 semanas, si el debate se hubiese concentrado en eso y hubiese habido algún tipo de posibilidad de parte de los celestes en negociar algún punto del proyecto y no generar el rechazo absoluto como así lo requirieron, sin duda hoy estaríamos hablando de que hay aborto legal en la Argentina. O sea, si se le da precisión a la discusión, es posible encontrar un acuerdo. Yo creo, estoy segura, e incluso entre ellos hay diferentes posiciones, algunas más radicalizadas, otras en donde quizás habrían hecho algunas concesiones. Incluso un tema que te digo para mí es fundamental hoy es la despenalización de la mujer, claro, que está en el Código Penal y que se mantiene esta figura, en donde creo que ahí podríamos encontrar un consenso general y en donde también se evitó esta discusión de parte de los celestes el año pasado. Tratarlo en un año electoral creo que puede ser difícil. Preparar los escenarios para encontrar los consensos con una nueva composición de la Cámara en el 2020, yo creo que puede ser una muy buena estrategia para tener aborto en la Argentina. Muchísimas gracias, Karina Banfi. No, gracias a usted. Nos vamos ahora a Estados Unidos. Está nuestro corresponsal allí, Rafael Matus Ruiz, para analizar